Considero que a la luz de las Sagradas Escrituras no hay un tema más importante para indagar por parte de todo ser humano que lo referente a la revelación que Dios nos da en su palabra acerca del plan de salvación de Dios para el hombre pecador. Y en este libro del Génesis que venimos meditando hace varios meses, Dios ha querido revelarnos este plan para beneficio de nuestras almas. Hemos aprendido que todo inicia con una simiente prometida que derrotará a los enemigos de nuestra alma, a Satanás, el pecado, la muerte. Luego vimos que esa simiente prometida vendrá a través de una descendencia que por gracia se le ha dado el don de la fe para poder creer en la promesa y entrar en un pacto con Dios que Él soberanamente ha establecido. Este pacto pasará por muchas generaciones, abarcará gran número de personas que esperarán con fe el cumplimiento de la promesa de una tierra y de una simiente en la que serán benditas todas las familias de la tierra, para que a través de ese Salvador sean rescatadas del pecado, de la muerte y todo por pura gracia. Ahora, en estos capítulos que hemos visto en los últimos domingos, hemos entrado a conocer un poco más de cerca el pacto de Dios con Abraham, donde vemos que sus generaciones deben seguir confiando en esas promesas de Dios y mantenerse obedientes al plan divino que Dios mismo les está revelando poco a poco, cuidadosamente, mostrándoles cada vez quién es el que va a ser el elegido, que llevará adelante ese plan que Dios ha diseñado. Y hemos aprendido entonces que el descendiente elegido por Dios de parte de Abraham, o de la descendencia de Abraham mejor, es su nieto Jacob, ¿lo recuerda? El hijo de Isaac y Rebeca. En él reposará la bendición de Dios y la promesa para llevar adelante ese plan de salvación que Dios desde el principio estableció. Hoy aprenderemos que Dios soberanamente es el que adelanta sus planes salvíficos, que Dios soberanamente es el que otorga esa bendición para que ese plan repose en una generación y siga avanzando sobre la tierra a través de los siglos. Y todo eso, hermano y amigo, será solamente por pura gracia y misericordia de Dios. Porque no hay nada en el hombre que lo haga merecedor de que Dios siga adelante y avanzando con ese plan de salvación de su alma, por causa de que el hombre merece el pago por el pecado, que es la muerte. Así que hoy le he dado a nuestra meditación el título: recibiremos la bendición por sola gracia. Recibiremos la bendición por sola gracia.
Hoy veremos, insisto, hermano y amigo, que Dios lleva adelante su plan con sus escogidos y lleva adelante su plan con esos escogidos aún en medio de muchos obstáculos aparentemente invencibles. Y Dios derriba esos obstáculos, avanza con su plan sobre la tierra, redime a sus escogidos, y todo por el poder de su sola gracia. Por eso sus escogidos con seguridad alcanzarán la bendición y las promesas. Dividiremos en 3 partes nuestra meditación de este extenso capítulo 27 de Génesis en el día de hoy. Y lo dividiremos a la luz del tema central de todo este capítulo. Usted notará cuando lea con mayor detenimiento, si ya lo hizo, que el sustantivo bendición aparece 7 veces en el capítulo y el verbo bendecir aparece 21 veces. Así que, ¿cuál es el tema del capítulo? La bendición de Dios. Todo se centra en esta idea de bendición. Todo gira alrededor de obtener una bendición prometida. Entonces veremos hoy en la primera parte una bendición humanamente anhelada. En la segunda parte veremos hoy una bendición humanamente lograda. Y en la tercera parte veremos una bendición divinamente otorgada. Bendición, primero, humanamente anhelada. Segundo, humanamente lograda. Tercero, divinamente otorgada. Vamos con lo primero, una bendición humanamente anhelada. Hermano, amigo, creo que no son pocas las personas, y creo que nos incluye a nosotros en el grupo de quienes anhelamos disfrutar de la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Me equivoco? Aún quienes no conocen verdaderamente a Dios, quizás usted, querido amigo, joven, usted que aún no es creyente, no ha dado un paso de fe conforme a la Escritura, conforme al Evangelio, usted también, estoy seguro, quiere la bendición de Dios. Es más, usted puede pensar que la bendición de Dios reposa sobre su vida por derecho propio. Pues bien, el capítulo 27 nos presenta una escena, o mejor, un relato, un episodio donde los protagonistas son una familia compuesta por 4 personas. Los padres, Isaac, Rebeca, y los hijos, los mellizos, Jacob y Esaú. Y en esta familia, constituida por estas personas, vemos que todos anhelaban la bendición de Dios. El padre, la madre, los mellizos, cada uno a su manera. El padre y la madre, cada cual anhelaba la bendición de Dios para su hijo preferido. Y los 2 hijos, cada uno, los mellizos, anhelaban para sí la bendición también. Así que quiero
en este punto, en primer lugar, remarcar una bendición anhelada conforme a nuestros afectos pecaminosos. Una bendición anhelada conforme a nuestros afectos pecaminosos. Versículo 1 al versículo 4. Volvamos al capítulo 27 de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Esa es la introducción a esta escena. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas que rodean esta situación. El tiempo ha pasado en la familia de Isaac y Rebeca. El tiempo ha pasado, aparentemente una familia normal. Pero Isaac ya está sobre sus 137 años de vida. ¿Recuerdan? Era una familia, ¿cómo es que se llama? Una familia que dura muchos años. Longeva, así me gusta. Gracias. Una familia longeva. El papá de Isaac murió a los 170. Entonces Isaac está sobre los 137 años. A los 60, ¿recuerda que le nacieron los mellizos? A los 60 años nació Esaú y Jacob. Así que han pasado ya, ¿cuánto? 77 largos años desde que nacieron sus hijos. Y el punto es que parece que a Isaac se le olvidó algo muy importante. Y no es por Alzheimer. Se le ha olvidado algo vital, cosas importantes. Ha olvidado Isaac con el pasar de los años y ha dejado que cosas secundarias tomen el primer lugar en su vida. Y estoy refiriéndome a que parece que se le borró de la mente ese gran acontecimiento cuando Dios expresó su voluntad respecto a su hijo, el hijo en el que reposaría la bendición, la promesa, el hijo en el cual Dios sería o seguiría mejor adelantando su plan y su promesa. Se le había olvidado que la bendición de gracia de Dios reposaría sobre su hijo Jacob. Capítulo 26, devolvámonos una página en la Biblia y lea conmigo el verso 23. Y le respondió Jehová a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos están divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿No está ahí? Entonces es el capítulo 25. Discúlpeme, por favor. Vaya al 25, por favor. Capítulo 25, verso 23. Lo leo nuevamente. Y le respondió Jehová. ¿Están conmigo? 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Un gran acontecimiento. Esta voluntad revelada de Dios acerca, insisto, del hijo
que Dios había elegido por gracia para seguir avanzando el plan de salvación sobre la tierra. Parece que la voluntad de Dios se había desvanecido en la mente de Isaac. ¿Le suena eso algo conocido? ¿Sufre usted de Alzheimer espiritual? ¿Se le olvida fácilmente la voluntad de Dios para su vida que está aquí en las Sagradas Escrituras y le da lugar a cosas secundarias que toman prioridad en su alma? Hay otros intereses en el corazón de Isaac. Volvamos al capítulo 27, versículo 3 y 4. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Eso estaba ahora presente, latente en la mente de Isaac. Isaac perdió de vista física y espiritualmente lo más importante para su alma y para su vida. Su mayor interés estaba, ¿sabe ahora en qué? No en lo espiritual, no en las cosas de arriba, no en las promesas de Dios, no, estaba en lo de aquí, lo temporal. Estaba pensando en la cercanía de la muerte. ¿Sí lo notó? Ya me voy a morir, estoy cerca de la muerte. Hagamos algo aquí, rápido, vamos a bendecir aquí a mi hijo querido Esaú. Eso era lo que tenía en mente. Lo temporal, pero sabe una cosa, la escritura que todavía Isaac iba a vivir 43 años más. Y otro asunto que estaba en la mente de Isaac era el deleite por las cosas también de este mundo. Si lo detalló ahí, lo vemos desde el capítulo 25. Vuelva al capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, ¿porque qué? Porque comía de su casa. Esaú estaba pensando en lo que le gusta, lo sabroso de los guisados de su hijo Esaú. Y eso se repite en el 27, versículo 4, primera parte. Hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Qué eran las prioridades entonces de Isaac ahora? Lo temporal, la muerte que quizás estaba ya a la puerta, el deleite en sus comidas que le preparaba a su hijo querido. Su visión estaba entonces nublada por completo. En lo espiritual, Jacob estaba ciego espiritualmente y estaba solo determinado por sus sentidos. Sensual. Lo que se ve, lo que se percibe con los sentidos. ¿Sabe usted de eso? ¿No está determinado mucho en su vida más lo que usted hace y espera por las cosas temporales que por lo que Dios le ha prometido en su palabra y Dios espera de usted y va a hacer en usted? Jacob ciego, expuesto a sus sentidos, determinado por sus afectos, pero no los espirituales, sino los temporales. Isaac, recuerden quién era, el hijo elegido, el que Dios creó, puedo decirlo, sobrenaturalmente. Sí, Dios creó a Isaac sobrenaturalmente, recuerda, porque ya sus padres, dice la Escritura, sus cuerpos estaban como muertos. El portador de la bendición y la promesa consideraba ahora en su ceguera que su hijo primogénito, Esaú, preferido,
se merecía la bendición divina, a pesar que había muchas evidencias en su contra para esto. Y además porque para Isaac había una buena excusa. ¿Y sabe cuál era la excusa? Que Esaú era el primogénito. Entonces, naturalmente, ¿a quién le correspondía la bendición? Bueno, pues Isaac, en medio de su ceguera, de todos modos tenía un as bajo la manga y iba a decir, no, pues yo tuve que bendecir al que tocaba, porque naturalmente el primogénito es el que tiene el derecho a la bendición. No era para Isaac en su ceguera ninguna afrenta, ni contradicción, ni desobediencia hacia Dios el hacer esto que planeaba. Estaba tan ciego que él no veía que querer bendecir al primogénito era ir completamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí lo nota, hermano y amigo? Él no, Isaac ni siquiera percibió un desafío a la soberanía del Señor del universo, del juez de toda la tierra. No, hijo mío, ve, casa, hazme un guisado rico y te bendigo. Y a pesar de las claras indicaciones de Dios, Isaac se inclinó por su corazón engañoso. Estaba dispuesto a ampararse en sus ridículos razonamientos, justificarse en las circunstancias convenientemente interpretadas como una obligatoria necesidad, solo porque él quería satisfacer su corazón engañoso, sus deseos, porque estaba totalmente ciego y determinado por sus sentidos. Y eso pasa. ¿Sabe usted también de eso, hermano? ¿No es cierto que muchas veces nuestro corazón nos dice que es más agradable seguir las señales de una providencia oscura que las indicaciones claras de la palabra de Dios? ¿Cierto que sí? No, pero es que el Señor me abrió esa puerta. El Señor sabe que yo estoy necesitando para cubrir mis deudas, mis necesidades, y Él me abrió esa puerta para trabajar en un bar 24/7. Pastor, y yo en 6 meses me pongo al día, dejo ese trabajo y vuelvo otra vez a la vida cristiana. Pero el Señor me está mostrando. ¿Las circunstancias realmente están obligándolo a eso, a esta persona del ejemplo? No, porque hay una voluntad clara de Dios que le dice qué hacer. Isaac tomó por la vía de la providencia oscura para satisfacer sus afectos del corazón caído. Lo segundo aquí en este punto es una bendición anhelada conforme a nuestra incredulidad. Hemos visto una bendición que se anhela conforme a nuestros ¿qué? Deseos. Conforme a nuestros afectos, acabamos de verlo, ¿lo recuerda? Ahora vemos una bendición anhelada conforme a nuestra incredulidad. El otro personaje que entra en acción encarna esos anhelos de la bendición de Dios por derecho propio, sin considerar la actitud del corazón hacia el dador de la bendición. Se trata de Esaú. Esaú quiere la bendición, a pesar de que rechaza al dador de ella. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo,
y se fue, note, se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. O sea que Esaú sí estaba de acuerdo con el plan de su papá. Dijo, listo, me voy a quedar también con la bendición. Y dice que arrancó entonces según la instrucción de su padre. Pero Esaú, ¿quién era? Un joven, ya viejo a esta altura, entre comillas, que había mostrado su indiferencia, su apatía, su desdén hacia Dios. Lo mostró porque era un hombre guiado por sus sentidos también. Le interesaba lo temporal, los deleites de este mundo, de esta vida. ¿Recuerda cuando despreció la primogenitura por un plato de comida? Él vio hervir allá en la olla esos frijoles rojos, ¿cierto? Picadito ahí, las manitas de cerdo saltaban y tenía hambre y dijo, no, esto está muy bueno. Y entonces dijo, no, listo, yo le doy la primogenitura, venga para acá, quiero saciar mi apetito. Se casó con 2 mujeres cananitas, no importando la voluntad de Dios. Capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y no solo una, tomó 2, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. No le importó ni la voluntad de Dios, no le importó tampoco la aflicción de su padre ni de su madre. Él quería hacer su voluntad, quería deleitarse, quería hacer lo que quería, lo que le gustaba. Pero este incrédulo profano todavía quiere y espera que la bendición. Se cree con derecho a recibirla simplemente por su condición natural de primogénito. Qué equivocado estaba en cuanto a pensar que manteniéndose en un estado de total rebeldía hacia Dios, podía atesorar también la bendición divina. ¿Sabe cuál es la característica del espíritu de Esaú? El corazón que quiere abrazar al mundo y abrazar a Dios al mismo tiempo. Disfrutar de lo que el mundo ofrece, porque es que eso de la religión y todo lo que dicen en la iglesia y que no hay que hacer esto y que si toca el domingo y que no sé qué, no, yo creo en mi Diosito, yo sé que mi Diosito me bendice, yo sé que lloro todos los días y yo le digo a mi Diosito que lo amo y no sé qué y sí sé cuándo y bla 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 y sigue en el mundo, nunca sabe la voluntad de Dios por las escrituras, nunca ora, no se congrega, no se hace miembro. ¿Está usted identificado con ese perfil, joven, señor, señora? Porque a nuestro corazón engañoso eso le gusta. ¿Qué más que disfrutar de todo, sí o no? Puedo seguir en lo mío, pero mi Diosito me bendice, mi Diosito me bendice. El corazón caído le lleva a pensar que puede disfrutar de sus 2 inclinaciones, deseos e intereses profanos y mundanos, y a la vez tener acceso a la bendición divina para también deleitarse y disfrutar de los tesoros eternos. Eso me lleva al segundo punto principal, una bendición humanamente lograda. El relato también no solo nos deja ver como en el primer punto
una bendición humanamente anhelada, mezclada con afectos carnales, como en el caso de Isaac, que aún así anhelaba bendecir a su hijo Esaú, o Esaú que era un profano y quería la bendición, sino que también el episodio nos muestra una bendición que quiere alcanzarse con el esfuerzo humano, con los recursos humanos, con la capacidad personal. Pero hermano, amigo, la bendición que Dios ha prometido, Él la otorgará conforme a su carácter, conforme a su gloria, a través de medios legítimos. Es decir, que la bendición de Dios prometida siempre llegará a nosotros, superando todo obstáculo sin necesidad de recurrir a medios contrarios a su carácter santo, y nos será entregada por pura y sola gracia de Dios. Y lo primero a remarcar aquí es el error de apropiarnos de la bendición sin fe. El error de apropiarnos de la bendición sin fe. Dios había dado una promesa clara, explícita, a la madre de Jacob, Rebeca. Le había dicho claramente quién era el hijo elegido, quién iba a ser por Dios usado como el instrumento portador de la bendición, de la promesa dada a Abraham según el plan divino, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero esta madre escucha la conversación que tuvo Esaú con su padre. Conoce la decisión de su esposo de bendecirlo. Y entonces Rebeca reacciona y dice: oh, y la bendición de mi hijo Isaac, ¿qué pasará con ella? ¿Qué pasará con mi nene consentido de 72 años? Porque ya tenía 72 años. Se quedará sin la bendición. Usemos la imaginación, hermano, amigo, para recrear la escena. Estamos como Rebeca. Escuchamos a la orilla de la puerta la charla de papá y el hijo, lo que están planeando, el peligro inminente de que el cazador diestro Esaú encuentre rápido la presa, haga el guisado, lo traiga a su padre, y se perdió la bendición. Hay que hacer algo. Actuemos de inmediato. Hay que impedir a toda costa que Isaac haga lo que ha dicho. Verso 6 al verso 10 del capítulo 27. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Hasta ahí. Una madre como Rebeca es una madre creyente, ¿verdad? Temerosa de Dios, ¿cierto que sí? Yo creo que sí. Una madre que anhelaba algo legítimo para su hijo. Que la voluntad de Dios se cumpliera en él, porque Dios mismo se la había dicho.
Había una promesa. Está preocupada por eso. Pero ella está más preocupada por eso que por los propósitos de Dios, los intereses de Dios, los planes de Dios, el agrado a Dios. ¿Cómo es el corazón nuestro, verdad? Rebeca quiere agradarse también a sí misma, haciendo lo que considera lo mejor para su hijo, contando con que eso es la voluntad de Dios. Pero está concentrada en la bendición tanto que se olvida del dador de la bendición. Su fe en Dios está ausente, está suspendida, sin ejercerla para que esa fe le lleve al temor de Dios, a la confianza y a esperar en Él, en su soberanía, en su poder, en sus planes. Rebeca se dice a sí misma: es necesario reemplazar todo esto por algo más seguro, por nuestros propios recursos, hijo mío, con nuestras habilidades, capacidades. Hagamos un plan que asegure la bendición para ti. No importa qué recursos o medios se utilicen, es la voluntad de Dios, hijo mío, vamos. No importa el cómo, lo que interesa es el fin, la gloria de Dios, la voluntad de Dios. Ah, si Rebeca se hubiera detenido un poquito, hubiera respirado hasta 1000, meditado para ejercer su fe en Dios, para ejercer la fe de Abraham, esa fe que le otorgó un hijo cuando su cuerpo y el de su mujer estaban como muertos. La fe que tuvo Abraham en el Dios que le dijo: yo soy tu escudo, tu herencia. La fe en el Dios que le dijo a Abraham: para Dios no hay nada imposible. La fe en el mismo Dios que hizo que Abraham le entregara a su amado y único hijo para sacrificarlo, porque confiaba que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos y entregárselo nuevamente. Pero en aquella oportunidad el corazón de Rebeca estaba determinado también por sus afectos carnales. Su fe era muy débil e inútil para confiar en que la gracia de Dios es poderosa para remontarse y derribar todo obstáculo, para bendecir a sus escogidos conforme a su promesa. Ese es nuestro Dios, hermano, en el que debemos confiar. Un Dios de gracia, que su gracia es poderosa, suficiente para remontarse y derribar todo obstáculo y bendecir a sus escogidos conforme a sus promesas, porque Él dijo: yo soy Jehová de los ejércitos, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado, también lo haré. Nuestro Dios dice: Jehová ha jurado, ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y debemos confiar en ese Dios. Porque nuestras malas obras, hermanos, no logran buenas bendiciones. Ese es mi segundo punto aquí. Nuestras malas obras no logran buenas bendiciones. Humanamente todo estaba
fríamente calculado por Rebeca para que Isaac alcanzara la bendición. ¿Sabe qué restaba? El plan estaba listo. ¿Qué faltaba? Ejecutarlo, llevarlo a cabo. Pero claro, aquí hay algo. A Jacob le correspondía, ¿sabe qué? Desempeñar el rol más difícil de esta misión. Debía suplantar perfectamente a su hermano. Lo segundo, debía engañar completamente a su padre. Y lo tercero, salir de esa habitación con la bendición debajo del brazo. Note, suplantar perfectamente a su hermano, engañar absolutamente a su padre y salir con la bendición debajo del brazo. Un guión para misión imposible. ¿En serio? No era fácil hacer eso. Tenía que recurrir a lo más bajo. Tenía que recurrir a lo más detestable. Y Jacob era el que tenía que hacerlo. Del versículo 11 al 29, los detalles que registra la Escritura son fascinantes. No tengo el tiempo hoy para entrar en los detalles. Pero imagínese un poco. Jacob debía entrar a la habitación de su padre con el tiempo contado. Su hermano en cualquier momentico abría la puerta y entraba. Y su padre, anciano, se tomó todo el tiempo para asegurarse que era su hijo Esaú. Y entonces le dijo, ¿tú eres mi hijo? Y Jacob, sí, padre, yo soy tu hijo. Pero espera, déjame olerte. Ah, sí, hueles como mi hijo. Bueno, pero padre, tómate el guisadito, tómatelo. No, espere. Déjeme tocarlo, porque es que Esaú es peludo. Venga, lo toco. Sí. Y el tiempo. Y el otro, ¿a qué hora se abrirá la puerta? Y este hombre no coge el guisado. Y él sigue mintiendo. Y el padre le dice, ¿y cómo fue que tan rápido cazaste y cocinaste y trajiste esto? Y Jacob, no, pues es que Dios me bendijo, Dios me puso la presa y todo en su providencia. Coma, papacito, coma, ¿cierto? Y mire la puerta, a ver, y el papá, no, tranquilo, espere, lo toco otra vez, sí. Impresionante. Y vez tras vez, Jacob tenía que pecar más, perjurar, traicionar a su hermano, invocar el nombre de Dios en vano, desafiar y tentar a Dios. Y Jehová estaba viéndolo. Y Jacob era consciente de su pecado y de sus consecuencias. Versículo 12, le dice Jacob a su madre, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Bueno, la cosa fue que el viejito se comió el plato. Y lo bendijo. Pero ¿qué logró realmente Jacob con todo esto? ¿Sabe que no mucho? Lo que sí logró fue el desagrado divino y sus consecuencias.
Y en los capítulos siguientes veremos esas consecuencias. Y no obtuvo la bendición codiciada, ¿sabe? Versículo 28 y 29. Le dice Isaac al engañador Jacob: Dios pues te dé el rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Si usted nota, son solo bendiciones temporales y no hay una sola señal de la bendición espiritual hecha a Abraham. De tu simiente vendrá aquel en el que serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Lo ve ahí? No, no está. Hay una breve alusión a una bendición que parece espiritual. La última del verso 29, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Pero propiamente lo que tiene que ver con el plan de salvación no hay. La bendición espiritual anhelada, la bendición prometida, le tocó a Jacob esperar que viniera después de mano de su padre, en el capítulo siguiente, y luego directamente de Dios, de mano del ángel con el que luchó. Pero aquí no recibió nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestras malas obras no alcanzan buenas bendiciones. La bendición que se alcanza con recursos humanos no es la bendición verdadera que Dios quiere otorgar por gracia a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes viven forzando a ver si Dios, o si obtienen mejor lo que Dios promete? Padres que hacen y deshacen para alcanzar algo para sus hijos. No, pero es que somos responsables delante de Dios de bendecir, de proveer a nuestros hijos, no sé qué, pero actúan con medios de dudosa piedad, lejos del carácter recto de Dios, y eso no resulta bien finalmente, porque hay que llevar las consecuencias de eso. La bendición que se alcanza con recursos humanos no es la bendición verdadera que Dios quiere otorgar por gracia a sus hijos, porque por gracia, dice la palabra, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y debo moverme al último punto: una bendición divinamente otorgada. Hermano, amigo, la verdadera bendición es la que Dios da conforme a su plan, a su propósito, en su poder y en su gracia. La bendición que otorga siempre será por gracia soberana. El mérito humano no cuenta para nada, porque finalmente ninguno merece de Dios gracia especial para ser objeto de su amor salvífico, para bendecirnos. Hermano, todos tenemos algo de estos 4 personajes de esta familia.
Somos sensuales como Jacob, a pesar de que era un gran creyente. Somos mentirosos, hipócritas, traidores, como lo fue Jacob cuando entró a la habitación de su padre. Confiamos más en nuestras capacidades y habilidades, como Rebeca, que prefirió ignorar la honra de su esposo y lo engañó. ¿Y si sabe por qué somos bendecidos? Solo por la gracia soberana de Dios en su Hijo Jesucristo. Porque el Padre tiene solo un Hijo que merece toda su bendición. Un Hijo perfecto y sin mancha, sin pecado. Un Hijo que le ama en honestidad, en perfecto amor, siempre hace su voluntad, y en el que serán benditas todas las familias de la tierra. Es ese Hijo del que dice el Salmo 2: yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. El Hijo de Dios nunca quiso obtener la bendición por medios humanos o pecaminosos. No quiso recibir la bendición prometida aquí en este salmo de heredar todas las naciones de la tierra, los reinos del mundo. Rechazó cuando se tentador, confió en el Padre, se sometió al plan de Dios, esperó en Él cuando fue crucificado. Por ese sacrificio, todo el que se arrepiente y cree en el Hijo de Dios recibe la bendición por sola gracia, solo por Cristo. Las aberraciones, las faltas, los yerros de Abraham, de Isaac, de Jacob han sido lavados, han sido perdonados del todo. Y esos hombres han llegado a ocupar un lugar entre los espíritus de los justos, hechos perfectos por sola gracia, por el único Hijo de Dios que sí merecía ser heredero de todo, Jesucristo, en el que no hay pecado. Por eso usted también, que está sentado ahí, querido hermano, a pesar de ser usted como es, yo no voy a decir nada, solo porque sé que usted es como es. A pesar de eso, y como soy yo, a pesar de eso, somos benditos por gracia en Jesucristo, porque hemos confiado, porque hemos abrazado por la fe al Hijo de Dios. De lo contrario, no hay esperanza para nadie. Ninguno es bueno aquí. Ninguno puede tirar la primera piedra. No hay esperanza si no es por la gracia de Dios. Solo hay expectación de recibir maldición como la que Jacob temía recibir por engañar a su padre. ¿Lo recuerda? Ahora, amigo, joven, usted que está aquí, que nada, que da un paso de fe y arrepentimiento, usted es como Esaú, porque usted quiere seguir andando, amando al mundo y esperando la bendición de Dios, sin arrepentimiento y fe en Cristo, sin entregar su vida al señorío de Dios. Y si usted sigue así, no vendrá ninguna bendición sobre usted, sino la maldición. Y Dios le dice en su palabra, Romanos, que la ira de Dios está todos los días sobre su alma. Si usted ha hecho con Dios como Isaac hizo con su padre, si usted se burló del Creador,
si usted le ha mentido a Dios, ha engañado, si usted es orgulloso y cree que Dios es ciego como Jacob y no le ha visto, como Isaac, perdón, y cree que Dios no le ve, no se engañe. Quiero decirle que Dios no es un anciano ciego. Él ha visto todo. Y justamente Dios le dará el pago. Y el pago del pecado es la muerte. Arrepiéntase. Crea en Cristo. Crea en la gracia de Dios, en la mano extendida de Dios, para que usted pueda recibir una bendición de perdón, de salvación, de redención y vida eterna, no porque usted sea bueno, sino porque todos recibiremos la bendición por sola gracia, en virtud del Hijo de Dios, Jesucristo. Que el Señor nos ayude y que sigamos adelante confiando y corrigiendo nuestros caminos. Y veremos más adelante cuáles consecuencias trae tomar esto livianamente, si creemos que podemos hacer lo que sea porque Dios nos bendice por sola gracia. Esperemos ese capítulo y oremos al Señor por ahora. Padre bueno, hoy te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, porque en tu día santo y bendito tú has prometido estar en medio de tu pueblo. Te ruego que tu palabra dé fruto en nuestras almas, que tú la bendigas en nuestros corazones, Señor. Necesitamos de eso. Opera, por favor, en tu gracia. Bendícenos. Que tu palabra nos haga movernos a hacer más tu voluntad y menos nuestros necios caprichos. Ten misericordia. Salva al incrédulo, te lo rogamos. Y ayúdanos a nosotros. Padre, sabemos que no merecemos nada y nuestra esperanza está solo en Cristo, porque solo por gracia y solo por esa gracia es que podemos mantenernos todavía en pie y con esperanza. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos. Amén y amén.